descubrí en mi despedida de soltera que mi prometido había apostado mi anillo. Cancelé la boda en el altar. No hay nada como una despedida de soltera para recordar que estás a punto de cometer el peor error de tu vida. Claro, en ese momento no lo sabía. Creía que era una noche más de celebración con mis amigas, una oportunidad para soltarme antes del gran día. Me había esforzado tanto en planear la boda perfecta que no me detuve a pensar si el hombre con el que me casaría lo era. La noche comenzó con risas y copas. Mis amigas me llevaron a un bar elegante, de esos con luces tenues y cócteles que parecen pequeñas obras de arte. Me sentía radiante, el centro de atención. Como debería sentirse cualquier novia a punto de casarse. Pero entonces, apareció ella, no la conocía, al menos no personalmente. Se llamaba Carolina, y lo primero que noté fue su expresión entre compasión y disgusto cuando me vio. Caminó con decisión hasta mi mesa y, sin rodeos, me soltó la bomba. Tu prometido apostó tu anillo en una partida de póker la semana pasada. El bar pareció quedarse en silencio por un segundo. Pensé que era una broma, una de esas cosas que alguien diría por despecho o por diversión. Pero su mirada me decía que no. Mis amigas también lo sintieron. El aire se volvió espeso, las risas se evaporaron. Debes estar confundida, le respondí. Con una sonrisa tensa. Carolina negó con la cabeza y sacó su teléfono. En la pantalla, un video mostraba a mi prometido en una mesa de póker, con una copa en una mano y mi anillo en la otra. Su voz borracha decía, si pierdo, pierdo en grande. Este anillo vale más de lo que tengo en la cuenta. Mi estómago se hundió, no quise reaccionar de inmediato. No allí, no frente a mis amigas ni frente a esta desconocida que, por alguna razón, había decidido arruinar mi noche. Pero algo dentro de mí se quebró. Me levanté, respiré hondo y me obligué a mantener la compostura. Gracias por decírmelo, le dije a Carolina antes de salir del bar. El camino de regreso a casa fue un torbellino de pensamientos. ¿Por qué haría algo así? ¿Acaso le importaba tan poco nuestro futuro juntos? Me había prometido amor, estabilidad, respeto. Pero en lugar de eso, había convertido nuestro compromiso en una apuesta. Llegué a casa y me paré frente al espejo. Aún llevaba puesta la banda de futura esposa que mis amigas me habían dado. Me la quité con rabia y la lancé sobre la cama. Entonces, tomé mi teléfono y marqué su número. ¿Dónde estás?, le pregunté, mi voz extrañamente calmada. En casa. ¿Por qué?, respondió él, ajeno al huracán que se avecinaba. Necesito verte. Ahora, colgué antes de que pudiera decir algo más. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero aún no estaba segura de cómo lo haría. Lo único claro era que mi boda perfecta, ya no existía. Cuando llegué a su departamento, la puerta estaba entreabierta. Lo encontré en el sofá, con el televisor encendido y una cerveza en la mano, como si nada en el mundo pudiera perturbar su tranquilidad. Su sonrisa relajada se desvaneció en cuanto me vio parada en la entrada. ¿Todo bien?, preguntó con el ceño fruncido. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Dime que no es cierto, exigí sin rodeos. Él parpadeó, fingiendo confusión. ¿De qué hablas?, avancé hacia él y saqué mi teléfono. Le mostré el video. Su expresión cambió en un instante. Primero sorpresa, luego incomodidad. Bajó la mirada y se pasó una mano por el cabello. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Que apostaste mi anillo como si fuera una ficha de casino? No es así. Fue una estupidez, lo admito, pero no lo perdí. Lo recuperé. Su tono era como el de un niño que intentaba minimizar su travesura, como si esperara que le diera una palmada en la cabeza y siguiera adelante. ¿Recuperarlo hace que todo esté bien? ¿Acaso pensaste en mí cuando decidiste apostar algo que significaba tanto para nosotros? Suspiró pesadamente y se puso de pie. Estaba borracho, fue una mala decisión. Me metí en una partida con tipos que no debía y las cosas se salieron de control. ¿Con tipos que no debías?, repetí, cruzándome de brazos. ¿Cuántas veces ha pasado esto?, él titubeó. No me lo dijo, pero su silencio fue suficiente. Dios mío. ¿Tienes deudas?, desvió la mirada y apretó la mandíbula. Sentí una punzada en el pecho. No era solo el anillo. Era todo lo que simbolizaba. Era la confianza que él había tirado por la borda.
Me pregunté cuántas otras mentiras habría detrás de esa. No puedo creerlo, murmuré, sintiéndome mareada. No hagas esto más grande de lo que es, respondió con fastidio. No perdí nada, recuperé el anillo. ¿Por qué arruinarlo todo por una tontería, una tontería? Repetí, incrédula. Esto no es solo el anillo, es la falta de respeto, la mentira, el hecho de que apostaste a algo que representaba nuestro futuro. Mi voz temblaba, pero no por tristeza. Era rabia, una que crecía más con cada palabra que él decía. Mira, cariño. Intentó acercarse, pero retrocedí. No hagas esto justo antes de la boda. Todo está listo, la gente vendrá, nuestras familias esperan. No puedes echarlo todo a perder por algo que ya solucioné. Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Yo voy a echarlo todo a perder? Solté una carcajada seca. No, mi amor, fuiste tú. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve. Nos vemos en la boda, dije, y lo dejé con la duda, porque en ese momento, tuve claro que la boda no sería como él esperaba. Los días siguientes fueron un caos. Estaba atrapada entre la decepción y el enfado, pero también la confusión. Mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo sucedido. Había planeado cada detalle de mi boda, cada vestido, cada flor, cada invitado. Pero nada de eso importaba si el hombre con el que pensaba pasar el resto de mi vida podía, con tanta facilidad, apostar lo más importante que teníamos, nuestra confianza. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de mi madre, de las amigas que habían estado en la despedida de soltera, incluso de él. Al principio, lo ignoré todo. No quería hablar, no quería enfrentarme a nadie. Pero entonces comenzaron los mensajes de la familia. ¿Estás bien? El día de la boda está cerca. ¿Cómo vas con los preparativos? El estrés de esos días me estaba consumiendo. Había algo que no podía escapar de mí, y era esa sensación extraña en el estómago cada vez que pensaba en lo que acababa de suceder. Mi corazón me decía que debía cancelarlo, que debía darme el valor para decir basta. Pero mi mente, atrapada en las expectativas de lo que se esperaba de mí, me hacía dudar. La boda estaba a la vuelta de la esquina, y la presión se volvía insoportable. Me imaginaba frente al altar, mi madre llorando, mis amigas emocionadas, y yo, parada allí, sintiéndome como una extraña, con el corazón roto y la conciencia llena de preguntas sin respuesta. El día que decidí confrontarlo una vez más, no sabía si era por una necesidad de resolución o por la presión de que, de alguna forma, la vida continuara. Lo encontré en su apartamento nuevamente, solo esta vez, no estaba tan furiosa. Estaba cansada, agotada por el peso de la incertidumbre. Necesito que me digas la verdad, le dije, sin rodeos. Él me miró desde el sofá, con esa expresión de arrepentimiento que había sido tan convincente en el pasado. Ya te lo dije, lo lamento mucho, pero lo recuperé, no pasó nada grave. Deberíamos seguir adelante, no dejemos que esto se interponga en nuestra felicidad. Lo miré, sus palabras resonaban como una burla. La felicidad, ¿verdad? ¿Qué felicidad podía haber cuando ya no había confianza? ¿Qué sentido tenía seguir adelante si el hombre que amaba no respetaba lo más básico de nuestra relación? ¿Qué es lo que esperas que haga? Le pregunté, sin poder evitar que la rabia se filtrara en mi voz. ¿Que te perdone y sigamos como si nada hubiera pasado? Que ponga una sonrisa en mi rostro y me haga la tonta en la boda. Él se acercó a mí, sus ojos reflejaban algo que, en otro momento, habría interpretado como arrepentimiento genuino. Pero ahora, solo veía inseguridad. No es tan sencillo, ¿verdad? Dijo él, poniéndose de pie. ¿Pero realmente quieres cancelarlo todo por un error tan estúpido? Lo miré, tratando de leer sus ojos, pero no vi la sinceridad que necesitaba. Solo vi a un hombre tratando de escapar de su responsabilidad. Y lo peor de todo, él creía que podía convencerme de que todo estaba bien. De que no importaba, la tentación de rendirme y seguir con la boda era fuerte. Mis padres, la familia, los amigos, todo estaba preparado. Pero, al mismo tiempo, un profundo deseo de venganza y de justicia comenzaba a nacer en mí. No puedo seguir con esto, le dije, la voz firme. Ya no te respeto. Y si no puedo confiar en ti, no puedo casarme contigo. Se quedó en silencio, mirando al suelo. No intentó detenerme. No intentó hacerme cambiar de opinión.
Algo en él ya sabía que había cruzado una línea de la que no habría regreso. Y, por primera vez, me di cuenta de que tenía el poder de decidir. Salí de su apartamento, sin mirar atrás. Había tomado una decisión, aunque aún no sabía cómo todo eso cambiaría mi vida. El día de la boda llegó. Pero para mí, ya no era solo otro día de celebración. Era una fecha marcada por el peso de la traición y la decepción. El sol brillaba con fuerza. El aire estaba impregnado de una calidez veraniega que parecía burlarse de mi tormenta interna. Las flores ya estaban dispuestas en el altar, los invitados llegaban y las cámaras se preparaban para capturar cada momento, pero yo solo quería desaparecer. Me encontraba en el vestuario, con el vestido blanco sobre la silla, mientras mis amigas se arreglaban a mi alrededor. Las risas y las charlas animadas parecían un mundo lejano. Cada risa que oía me recordaba a lo que podría haber sido una boda feliz, una que nunca sería mía. Intenté concentrarme en mi reflejo en el espejo, pero los recuerdos del enfrentamiento con él no dejaban de invadir mi mente. Sus palabras, sus excusas, su rostro en silencio cuando le dije que no podía seguir con esto. «Estás espectacular», dijo Marta, mi mejor amiga, rompiendo el silencio. Me miró con una sonrisa triste, notando que algo no estaba bien, pero sin saber exactamente qué. «Gracias», respondí sin mucho ánimo, forzando una sonrisa que no era mía. No me sentía espectacular. No me sentía nada. Estaba atrapada en un mar de dudas y resentimientos, pero la boda debía continuar. No podía retroceder ahora. El salón de bodas estaba decorado con los colores que elegí con tanto esmero. Las mesas llenas de platos finos, las copas brillando bajo las luces, las sillas alineadas perfectamente, todo parecía un sueño hecho realidad. Pero a mí ya no me importaba. El sonido de la música comenzó a llenar el aire, el momento estaba cerca. Ya no quedaba mucho tiempo antes de que todo sucediera. Las voces de los invitados resonaban desde el pasillo, todos emocionados por lo que pensaban sería una celebración. Mis padres estaban nerviosos, pero sus nervios no se comparaban a los míos. Ellos no sabían lo que yo sabía. Nadie sabía lo que yo sabía. La puerta se abrió. Y mi madre entró, radiante en su vestido de gala, con la expresión de quien está a punto de ver a su hija dar un paso importante en su vida. Ella se acercó, me abrazó y me dio un beso en la mejilla. «Estás preciosa, mi amor. Todo va a salir bien, ya lo verás». Sentí como un nudo se me formaba en la garganta, y por un momento estuve a punto de ceder. Debía hacerle esto a mi madre, a mi familia, a todos los que habían invertido tanto en este día. Pero, al mirar mi reflejo en el espejo, no pude evitar ver a una mujer que ya no era la misma. La mujer que estaba a punto de casarse con un hombre que no tenía la menor idea de lo que significaba el compromiso. No podía seguir con esto. El nerviosismo me recorrió por completo. Mis pasos hacia el altar serían los mismos que los de una mujer que caminaba hacia su ruina. Pero, mientras caminaba por el pasillo, algo dentro de mí se encendió. No estaba lista para pasar por todo esto, para ser una actriz en una obra que ya no me representaba. Y entonces, al llegar al altar, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Mi prometido me esperaba allí, con su cara de siempre, la sonrisa a medio camino entre nervios y emoción. Él no sabía lo que estaba por venir, no tenía idea de que yo ya había tomado una decisión. La mirada de la multitud no me afectaba. Estaba perdida en mis propios pensamientos, esperando el momento en que todo esto terminara. El ministro comenzó a hablar, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Cómo podía seguir con esto? Todo se sentía tan falso, tan vacío. Miré a mi prometido y supe, sin lugar a dudas, que no podía ser su esposa. No podía ser parte de su mentira. No podía seguir viviendo con alguien que no sabía respetarme. Entonces, lo hice. Levanté la mano, interrumpí la ceremonia y miré a todos los presentes. «No puedo hacerlo», dije con una claridad que me sorprendió a mí misma. «No puedo casarme con alguien que no respeta lo que significa el compromiso». Las caras de sorpresa y confusión llenaron el salón. Mi madre estaba paralizada, los ojos de mi prometido se abrieron en shock. Pero yo no podía detenerme ahora. La verdad había salido de mi boca, y ya no había vuelta atrás. El murmullo en la sala era ensordecedor. No podía escuchar claramente las voces, pero podía ver las reacciones en las caras de todos los presentes. Mi madre se llevó las manos a la cara,
como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Mi prometido, paralizado, me miraba con una mezcla de confusión y furia, sin entender por qué había interrumpido la ceremonia. El ambiente, antes lleno de emoción y alegría, se había transformado en un caos palpable. El ministro, claramente sorprendido, intentó retomar el control de la situación, pero mi voz lo cortó una vez más. No lo voy a hacer, repetí, mirando directamente a mi prometido. Esta vez, mi voz era firme, llena de determinación. Ya no había lugar para las dudas, mi corazón latía con fuerza, y a pesar de las miradas incrédulas de los invitados, no podía dejar de sentir que acababa de dar el paso correcto. La mentira, la traición, todo lo que había estado construyendo en mi cabeza durante los últimos días. Ya no tenía sentido. Todo lo que había planeado, todo lo que había soñado, se desmoronaba ante mis ojos, y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Él intentó hablar, se acercó rápidamente hacia mí, pero lo detuve levantando la mano. No, dije con voz temblorosa, pero clara. Ya no tienes nada que decir. Me lo dijiste todo en esa maldita apuesta. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo finalmente salieron, y sentí que el peso de la mentira se desmoronaba junto con la boda. Podía ver en su rostro lo confundido que estaba, como trataba de encontrar una excusa que lo sacara de allí, pero ya no había excusas que valieran la pena. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz rota de incredulidad. ¿Estás realmente dispuesta a echarlo todo a perder por un error? Me giré para mirar a todos los que se encontraban allí, a todos los que estaban tan expectantes para ver cómo la feliz pareja se comprometía frente al altar. Ellos no sabían lo que había sucedido. Ellos no sabían que, mientras los otros se preparaban para celebrar, yo me estaba ahogando en un mar de mentiras. No es solo un error, respondí, mirando a todos, a mis padres, a mis amigas, a todos los que estaban ahí como testigos de lo que estaba pasando. Es una falta de respeto. Es la traición más grande que puedo imaginar. Y no voy a permitir que esto siga. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, intentó acercarse a mí, pero la miré, y algo dentro de mí me hizo detenerla. Tenía que seguir mi propio camino ahora. Había decidido, y no importaba cuánto me doliera, pero... ¿Y todo lo que hemos planeado?, mi madre preguntó entre sollozos. El dinero, las invitaciones, las reservas, todo lo que hemos preparado, no me importa, respondí, con voz firme. Era la primera vez que me sentía completamente segura de algo. No puedo seguir con él. No lo voy a hacer. Mi prometido estaba furioso ahora. Se acercó a mí, su rostro marcado por la rabia, y me miró directamente a los ojos. Por un momento, sentí miedo, pero luego me di cuenta de que ya no importaba. Ya no estaba dispuesta a ceder. Estás arruinando nuestras vidas, dijo con voz baja, casi como una amenaza. No puedes hacer esto. La gente va a hablar. Ya verás, deja que hablen, respondí, mirándolo fijamente. No me importa lo que digan. Finalmente, me volví hacia la puerta y di un paso atrás, alejándome del altar, de él, de todo lo que había soñado. La puerta del salón se abrió, y en un instante sentí el aire fresco acariciar mi rostro. Llevándome hacia la libertad, no sabía qué pasaría después. No sabía cómo enfrentar a mi familia, cómo manejar la decepción que sentía mi madre, cómo explicar todo esto. Pero una cosa sí estaba clara, había tomado la decisión correcta. Fuera, el mundo parecía continuar como si nada hubiera pasado, pero yo ya no era la misma. Ya no era esa novia ansiosa por caminar por el pasillo, vestida de blanco, con la esperanza de construir una vida junto a él. Ahora, solo quedaba una mujer decidida a reconstruir su vida, una mujer que había dejado atrás el miedo y las falsas promesas. El aire afuera era fresco, casi como si el mundo me estuviera dando la bienvenida después de lo que acababa de hacer. Miré a mi alrededor, los sonidos de la boda filtrándose a través de las paredes del salón, pero todo me parecía lejano, como si ya no formara parte de mi vida. Caminé sin rumbo por las calles cercanas, buscando algo de consuelo, aunque sabía que nada podría calmar lo que sentía en mi pecho. Mi teléfono vibró varias veces, pero lo ignoré. No quería hablar con nadie, no quería escuchar las palabras vacías que todos querían decirme. Mi madre, mi padre, mis amigas. Todos esperaban explicaciones que no podía darles aún. En este momento,
lo único que necesitaba era el silencio. El tiempo pasó, pero mi mente seguía atrapada en lo que había sucedido. Al principio, el sentimiento de liberación me había embriagado, pero ahora, una ola de soledad comenzó a invadir mi interior. Había arruinado la vida que todos esperaban que tuviera, y no sabía si alguna vez podría recuperarme de la decepción en los ojos de mi familia. Decidí regresar a casa, a mi apartamento vacío, un lugar que antes me parecía tan cálido y seguro, pero que ahora me parecía un refugio que no podía llenar el dolor. Sentada en mi sofá, me permití por primera vez llorar, dejar que todo lo reprimido saliera. A veces, la libertad llega con un precio que no estamos preparados para pagar. Y aunque ya no estaba comprometida, la verdad seguía doliendo profundamente. La semana siguiente pasó entre murmullos y miradas de lástima. El teléfono no paraba de sonar, y cada vez que veía el nombre de mi madre en la pantalla, un nudo en la garganta me impedía contestar. Mis amigas intentaron consolarme, pero sus palabras, aunque llenas de buena intención, solo me hacían sentir más sola. En mi mente, la escena de la boda seguía repitiéndose una y otra vez: el altar, su cara de sorpresa, el murmullo en la sala. Y la decisión final, tan clara y tan dolorosa. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con una de las viejas amigas de mi prometido. Ella me miró con una mezcla de incredulidad y desaprobación, como si esperara que le diera una justificación, una razón válida. Pero no podía dársela, porque ni yo misma entendía todo lo que había sucedido. Sin embargo, algo dentro de mí, algo que aún no había dejado de creer, me dijo que todo esto había sido necesario. Decidí enfrentar la realidad, aunque no sabía cómo. Fui a la casa de mis padres, donde los encontré sentados en el comedor, esperando. Sabían que no podía seguir evitando la conversación. Te hemos estado llamando, hija, dijo mi madre, su voz quebrada. Esto no puede quedar así. Necesitas explicarnos qué sucedió. Me senté frente a ellos, con el corazón pesado. Miré a mi madre, a mi padre, y por primera vez, vi algo diferente en ellos. No era decepción, era comprensión. Quizás, por fin, sabían que mi decisión no fue impulsiva, sino el resultado de mucho sufrimiento. Sé que no lo entienden, dije, mirando a los dos. Pero ya no podía seguir con una mentira. No quería estar atada a una vida que no era mía. Mi madre, con una sonrisa triste, se levantó y me abrazó. Te apoyamos, hija. Siempre lo haremos. Pero no olvides que, aunque este camino es difícil, es tuyo. Y eso es lo único que importa ahora. Mientras las palabras de mi madre resonaban en mi mente, comprendí algo importante: la vida no siempre es como la planeamos. No siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos podía caminar hacia él con la certeza de que había tomado el control de mi propia historia, y así, con cada paso que daba, comenzaba a sanar. No todo se resolvía de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la historia. No olviden darle like si les ha gustado y suscribirse.